Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. Hoy nosotros vamos a empezar a hacer una presentación sobre la historia de la medicina legal. El grupo que nosotros está representado por Beatriz, Freddy, Tânia, Julielle y Jonathan. Vamos a empezar juntos. Para empezar, vamos dizer assim, que essa é a definição disso. Só que há diferentes autores, diversas cátedras, e é muito complicado para ter uma ideia general. Então, cada um se pode saber o que é isso. Então, que é a ah, sim, sim. Então, se aqui há alguns para se resumir. Esse Luiz Hidalgo Cardiola, ele diz que medicina legal é um conjunto de conhecimentos psicobiológicos, físico-químicos, utilizado pela administração para a justiça e para resolver problemas de origem civil, penal, laboral, administrativo e cooperar de formulações de algumas leis. E também há umas relações também de terminologias que são dadas por vários. Podemos dizer que há chamado como medicina legal, medicina forense, biologia jurídica, antropologia e medicina médica. Mas, internacionalmente, conhecida como medicina legal. Este é o termo utilizado. Aí, há Ambrosio de Paré, que chamou também legal, medicina legal ou forense, este que é o termo mais utilizado, e internacionalmente incluso. Albert chamou jurisprudência médica, Schlegel, medicina política. Martinez Murilo disse o seguinte, que é um conjunto de conhecimentos médicos que tem por objeto auxiliar as autoridades, resolver problemas de ordem civil e laboral. Aí, para Uribe Koala, a medicina é legal uma aplicação de conhecimentos médicos e problemas jurídicos. Para Bonet, é uma disciplina que utiliza a totalidade das ciências médicas para respostas de questões jurídicas. E Simonin é um ponto de contato entre direito e medicina e o homem e a sociedade. Aqui há, assim, Gino diz que a medicina legal é uma especialidade médica. Então, quem tem que exercer é o médico, não é uma rama do direito. A finalidade específica desta medicina legal seria o quê? São assessorar sobre questões legais, sobre o médico, quer dizer que o doutor, o médico, vai examinar e vai ver, através de normas, conhecimentos que ele tem sobre norma médica, aí vai haver o quê? Pode haver intoxicação, drogas, medicamentos, defunção, que é quando a pessoa falece, diagnóstico, documentação de lesões, quer dizer, um juiz pode solicitar uma documentação para firmar seus pensamentos e seu julgamento sobre o caso. Pode ter intoxicação, morte de diferentes situações e também o que passa. Aqui vai ter um marco jurídico, em particular, o conhecimento das circunstâncias. Isso é muito importante. Por quê? Dentro das circunstâncias, eu tenho que falar o seguinte. Existem algumas correntes que são os primeiros conceitos que são dados sobre arte e ciência. O que é a arte, nesse caso de conceito? A arte, antigamente, e ainda com isso, um doutor, médico
legal, ele teria que ter conhecimentos generais, por exemplo, química, física, incluso utilizar de uma criatividade para poder chegar a um diagnóstico total. Por quê? Porque a ciência vai nos dar os fatos, os dados correspondentes por, né, toda a comprovação científica. Mas a arte vai ajudar o médico legista a formar essa ciência, vai ampliar o campo do abstrato para o objetivo, para o teórico. E isso, essa corrente mista, quer dizer que vai se utilizar tanto a criatividade como a ciência, porque muitas vezes ele está ali, uma pessoa, e o doutor necessita ser um laudo e saber por que se passou aquilo. Então ele vai ter que usar a física, como foi, como correu, se não correu, como foi ali um projétil de uma arma, então ele vai utilizar tudo isso. E essa é a corrente mista, porque havia uns correntes que diziam que é ciência, não é ciência, isso não veio muito ao caso, mas hoje se utiliza esse tipo para ampliar o conhecimento das circunstâncias. Então as circunstâncias é dada por todo esse trabalho. Aqui também, Nélio Rojas, do Principado, diz que há 3 formas de ação dela. Seria puramente pericial, vamos fazer uma perícia, doutrinária, ou colaboração dessa ciência na elaboração das leis, porque cada vez vamos lembrar. Havemos uma classificação, conforme segundo Bonnet, que são 10 classificações que ele passa. Primeiro vamos falar aqui 1, 2, 3, 10. A jurisprudência médica. O que é jurisprudência médica? É o conhecimento da lei que delimita o exercício ético e legal em la medicina. Então, devemos saber o que é essa jurisprudência médica. Bioética, ética médica e deontologia médica, é fazer o que é certo, no momento certo. Exercício legal e ilegal da medicina, saber delimitar esses marcos. Responsabilidade médica, secreto médico, honorários médicos e certificado médico. Tudo isso jurisprudência médica. Agora para o segundo, traumatologia. Vamos tratar de traumatologia como na medicina? Legal. Homicídio, suicídio, lesões. Quando falamos de laboral, acidentes de trabalho, enfermidades de trabalho, enfermidades profissionais e enfermidades inculpáveis. Enfermidades inculpáveis é quando a pessoa está trabalhando e se surge uma enfermidade que ela não se sabia e não é causada pelo trabalho, mas que delimita seu labor. Tanatologia vai falar exatamente da própria condição da morte, dos fenômenos cadavéricos. Então, como vai ser embalsamento sobre esse cadáver? Então, vamos falar sobre a morte, iomações, não sei se sabem o que é, mas seria o próprio enterro da pessoa. Exumação, cremação, quando é necessário, às vezes é necessário uma solicitação lítica. Criminalística, vamos falar sobre a identificação de pessoas, dactiloscopia, que é identificação através dos dedos, identificação de restos humanos e delas coisas. Então, vamos tratar da criminalística assim. Aqui como asfixiologia. Detalhe o quê? Asfixia de origem violenta, claro. As asfixias mecânicas e tóxicas. Sexologia médico-legal seria o quê? Vamos tratar do normal, anormal e o criminoso. Impotência sexual, delitos contra a honestidade, desviações de instinto sexual, homossexualidade. Aqui também temos a tocoginecologia, que está dentro do médico legal. O que é essa toco? É uma rama dentro da própria ginecologia que vai tratar das partes de aborto, desde a gravidez hasta o parto, né? Então, vai ter todo esse acompanhamento. E dos riscos que estão inerentes. Então, vamos tratar também aqui dentro desta rama, matrimônio, embaraço, nascimento, a idade muito precoce, essas coisas todas. Infanticídio, que é os ninhos, né, muito pequeno.
Agora, também na parte de psicopatologia e psiquiatria, vamos trabalhar com a parte de testemunhos, confissão, enfermidades, mas vamos tratar como? Pode ser uma desestimulação e pode ser um esquizofrênico de fato, então o médico vai tratar disso, tanto penal como civil como laboral. E a medicina legal e social, como laboral, assegurativa e previsional, seria as partes de jubilação, essas partes assim, já? Agora... Bem, você pode não passar para mim. Tá. Bien, vamos a hablar un poco de la historia de la medicina legal. Es una parte un poco aburrida, pero es interesante. Cuando nosotros hablamos sobre las leyes en la parte médica, nosotros podemos hablar desde 2010, antes de Cristo, con Urnamu, que ya habla en sus códigos sobre los danos morales y los danos morales que los curanderos, los médicos de la época podrían hacer en relación a sus pacientes en aquella época. El código de Hammurabi, cuando hablamos de Hammurabi, hablamos de la ley de Mesopotamia, que es una de las civilizaciones más antiguas que nosotros tenemos, que es de 1810 hasta 1750 a.C., que hablaba sobre los códigos de seguridad de las personas relacionadas a todo aquello que los médicos podrían hacer en relación a sus pacientes. Algunos escritos hablan sobre si un médico hace mal a su paciente, él debe sufrir también, tanto cuanto su paciente sufrió. El código de los papiros de Karun Luxor Tebas, que es de 1782 hasta 1570 a.C., que habla sobre la concepción, embarazo y anticoncepción y las lesiones de piel, quemaduras, etc., relacionados a la labor de los médicos. El libro de Moisés, todo el mundo ya ouviu hablar sobre los 10 mandamientos, ¿no ve? No matarás, esas cosas. Entonces, que es la ley de los hebreos. El Talmud, que es un código que es muy antiguo, pero hasta hoy es utilizado por los sirios, que son las leyes judías. La primera persona que hace la traducción de todo eso para el aramaico es Akiva, antes de 50 después de Cristo, 130 después de Cristo, y una segunda persona, Abimeir, entre 130 y 160, ainda en uso el interior de la Siria. Se consideró Imhotep en Egipto. Todo el mundo ya ouviu hablar del filme de Imhotep, ¿no? Es el primero que 3000 antes de Cristo fue una autoridad del rey Zoster y se consideró el primer experto en la medicina legal según algunos autores de egiptología. El primer crédito fue escrito por Hammurabi en la Babilonia en 1700 a.C., como ya había hablado, que son los códigos de hititas, que consisten en las pruebas de relación de medicina y ley de esta época. O sea, todas las veces que si nosotros sacáramos acá, mismo en los tiempos antiguos, nosotros tenemos que mirar que las leyes relacionadas a la medicina están siendo compuestas desde 2000 antes de 2010, 2100 antes de Cristo. Por la relación, cómo la persona irá a cuidar, cómo la persona irá a hacer, cómo es la relación del médico con su paciente y cómo eso puede ser introducido relacionado a las leyes de la época. El código justiniano apareció en 529 y 564 después de Cristo, relacionado a práctica de la medicina, cirugía y obstetricia, que se imponían penas severas por mala práctica profesional. En China se encontró un texto viejo referente a Itzi Huangdu, normas de supresión de la injusticia, en siglo XIII, en la dinastía Qing, donde indicaba procedimientos determinativos diferenciales de heridas mortales y no mortales. O sea, en aquella época ya tenían formas de identificar si la herida que fue hecha fue el resultante de la muerte de la persona o no. Si fue intencional o si no fue intencional. El Imperio Romano también se inició la aplicación de la práctica de medicina legal en el Occidente e imponer el prueba de pago a una indemnización por heridas causadas a otro. En la Grecia también las historias de Hipócrates, que desarrolló prácticamente la ética, la forma
forma de ético médico legal. Galeno, que é um médico greco-romano, que foi considerado o primeiro autêntico prólogo forense, e foi o primeiro a assinalar a diferença existente entre o pulmão fetal que respirou dentro do índice. Justiniano, em seu cérebro código, já hace referência aos estudos de psicopatologia forense, ao dividir a inimputabilidade dos menores e alienados. A existência de intervalo lúcido e na Idade Médica aparece o Código Justiniano de 529 a 564, em la prática médica, que se incluiu apenas por mal práticas. Papa Inocêncio, em 1209, estava relacionado... eu havia mirado na história. Encontrado os primeiros mandatos para visitar e examinar heridos prévia ordem judicial e eclesiástica. Ou seja, as pessoas que, por exemplo, estavam simulando que estavam endemoniados, ou pessoas que foram, ou médicos que tiveram mala prática com seus pacientes, e a justiça hace com que esses médicos forenses possam mirar a pessoa para verificar as condições que tem. Em 1507, na Alemanha, o Código Auspicial de Bispo Bromberg, conhecido como Código de Bromberg, que é também muito importante para a lei relacionada à medicina legal. Em Renascimento, o Código Carolino, que estabelecia um experto médico que deveria auxiliar a los juízes em casos de homicídio, lesões e violamento, aborto e infanticídio. Papa Clemente VI, que ordenou o Hidra Chauliac, que isso é autópsia de vítima de peste. Por quê? Por causa que essas pessoas também poderiam encontrar formas de eliminar determinadas enfermidades. E de tempos em tempos, na história, nós ouvimos muito sobre pestes e sobre a ação dos médicos para diminuir a possibilidade de outras pessoas adquirirem as enfermidades. Ambrósio, que explicou detalhadamente as formas de lesões intestinais devido à ação corrosiva de venenos e outros, utilizou todo o seu trabalho para metodologia para preparar informes médicos legais e descobrir enfermidades simuladas. Incluso alguns historiadores falam que, por conta de Ambrosio Pari, algumas universidades utilizavam todos os livros e seus papiros para começar a ser uma universidade de medicina relacionado à medicina legal. Pablo Zacchia, que em seu tratado de questões médico-legais, descreve a forma de detectar classes de venenos mediados ao gusto e olfato. Em século XVI, aparecem os primeiros peritagens médicos legais, pelos quais versavam sobre abortos, infanticídio e homicídios. Em século XVIII, se caracterizou o desenvolvimento das primeiras cátedras de medicina legal das universidades alemãs e impartiram junto a outras como saúde pública. Por conta dos papiros e dos livros escritos por Ambrosio Pari. E os outros não falam muito sobre a história, mas as conquistas e os desenvolvimentos de algumas pessoas durante a história. Então, Jean-Jacques Rousset, César Banessana, Marques Beccaria, com indicadores de criminologia, com ênfase aqui dactiloscopia, que é o estudo de identificação através dos dedos, a toxicologia ecografia e primeiro a estudar as modificações sobre o corpo em água, área e tierra, fundou a primeira sociedade de medicina legal, foi Afonso de Verdier. Ambrosi é o primeiro a estudar equimoses pleurales e asfixia por sufocação, junto com Carlos Liman, as datas são um pouco diferentes. César Ambroso por antropologia criminal. O presidente do México, Valentín Gómez, estabeleceu as ciências médicas para a carreira de medicina, onde o Dr. Agustín Arellano foi nombrado o primeiro catedrático da matéria de medicina legal. É importante falar desse senhor do México, porque daí alguns investigadores da América Latina começaram a ir para a Europa para fazer estudos e voltar para seus países latinos para justamente começar a poner sua medicina legal a todos os outros países, incluso Bolívia. Alphonse Lassagne, lugar de hecho, Raul Hipólite por
asfixia por ahorcamiento y estrangulación. Baltazar, preparación de tablas especiales destinadas a resolver la edad, matar el feto tomando como base de hueso largo y de veniz. Bueno, ahora siguiendo sobre la historia de la medicina legal, pero ya en Bolivia. Tenemos que el primer director de la carrera fue el médico español llamado José Passamán. Ese se quedó en Bolivia por 7 años y publicaba artículos sobre los suicidios, exhumaciones cadavéricas y otros. Y por eso es llamado como el padre de la medicina en Bolivia. Tenemos que desde la colonia lo que crearon fue un protomedicado, que era un conjunto de técnicos que aseguraban que hubiera un control de la medicina y de la responsabilidad del médico, y también autorizaba a curanderos, a empíricos, a comadronas, también llamadas parteras, en los lugares alejados donde no había el personal médico autorizado a hacer ese tipo de procedimiento. Y el artículo 39 Supremo del día 23 de abril disponía que los médicos y cirujanos se turnarán segundo la orden establecida por el presidente para asistir a esos reconocimientos que sean llamados por las autoridades judiciales. Tenemos que el doctor Ezequiel Osorio decía sobre el protomedicado, que era ese cuerpo técnico, ha sido la primera de las instituciones directoras de la organización médica encargada de intervenir en la vigilancia de la salubridad boliviana, que es ese control del ejercicio médico. Por la necesidad de instrumentos médicos legales, va a surgir la ley de 4 de diciembre de 1893, promulgada por el presidente Mariano Batista, que va a crear en todas las capitales departamentos denominados tribunales médicos, que van a sustituir el protomedicado nacional. Y en su capítulo 4, artículo 17, dice que en cada capital del departamento donde haya el tribunal médico habrá 2 médicos forenses nombrados por el gobierno en el tribunal para el reconocimiento de médicos legales, y se va a asignar presupuesto departamental. En la ciudad de Sucre, capital de la República, el día 19 de julio de 1991, según el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, resolve fundar la Asociación de Médicos Forenses, y el objetivo está en la Declaración de Principios, que es establecer el diagnóstico real de la situación de la medicina legal en nuestro país y su proyección fuera de nuestras fronteras, y la capacitación intelectual de sus componentes a fin de coadyuvar en su específica elaboración a una mejor administración de la justicia. En Trinidad, el mes de mayo de 1994, se realizó una segunda reunión de estos médicos forenses de Bolivia para debatir los propios problemas de los cuales se hicieron saber la necesidad de un laboratorio, la creación institucional de institutos nacionales de toxicologías, testes de paternidad y también la investigación de balística, que eso es estudiar el proyectil desde que se sale, desde su disparo hasta su punto de impacto, o sea, la análisis de crímenes con arma de fuego. Finalmente, en abril de 1999, en la ciudad de Tarija, se realiza el tercer congreso de esa Asociación de Médicos Forenses de Bolivia, y ahí van a abordar temas como el aborto, a la autopsia toxicológica, que es determinar si hay la presencia de sustancias tóxicas nocivas que dañan en el cuerpo de la víctima, por ejemplo, y el delito de lesiones, que es cualquier acción que va a afectar, dañar la integridad corporal o un daño psicológico o físico de la víctima. Pedro Mata dice, mientras los jueces, fiscales y abogados defensores no cultiven la medicina legal ni la jurisprudencia, habrá siempre la administración de justicia una laguna profunda en
con la impunidad del crimen. Básicamente dice que hay que tener ese conjunto para evitar la injusticia. Los institutos de investigaciones forenses se van a encontrar por primera vez en el Código de Procedimiento Penal del año de 1997 y se va a plasmar en la realidad en la ciudad de Sucre en el año de 1999. Según Elizabeth Sánchez, las especialidades técnico-científicas o profesionales dedicadas al área de las investigaciones forenses se denominan ciencias forenses en forma genérica, ciencia que se dedica fundamentalmente a la cooperación con la justicia y involucra muchas áreas, como la antropología forense, que es la identificación de los restos humanos esqueletizados, la medicina forense, la balística forense, que es ese del arma de fuego, y la documentología forense, que es la investigación de los documentos, sean privados, sean públicos, para determinar si son auténticos o falsos. Se conclui que la ciencia forense prácticamente inició con la medicina legal, parte de la ciencia médica que ha tenido su origen en las primeras lesiones en el ser consciente pudo tener, y se relaciona con una causa que va a generar un efecto y un dano. El 30 de mayo de 2005, la Fiscalía General crea el primer Instituto de Investigación Forense, el IDIF, que actualmente hay 36 forenses que atienden el pueblo de Bolivia. Queria só hacer uma observação pequena. Em 1930, quando el rei desenvolveu el promo medicado, foi iniciado, empezó en La Paz, pero en 1946 foi para Sucre, donde está hasta hoy. E foi desenvolvido esse promo médico, ¿por quê? Porque antigamente as pessoas quedavam enfermas e uma pessoa falava, está mal, não é problema, eu sou ignoranteiro. E ao invés de resolver o problema da pessoa, piorava. Então, para diminuir a possibilidade de mortes por pessoas que não eram curandeiros de verdade, se foi desenvolvido o promo médico que impressionou La Paz e depois foi para... Está faltando 2 horas. Oi? Você faltou 2 horas da minha apresentação. Sério, não? Perdão, doutor. Só um momento. Mãe? Não, só está para cá, lá. Eu continuo. ¿Cuántos son de Brasil? ¿De Brasil? Colombia, Costa Rica,
A investigação, o Instituto de Investigação não vai dizer que na investigação forense se faz referência a um processo de recopilação, análise e interpretação das provas que vai ter um cenário delitivo. Isto pode incluir delitos como homicídio, roubo, estafas e entre outros. A perícia criminal se refere ao trabalho técnico e científico realizado por peritos criminais. E esse instituto vai ter como objetivo central praticar as análises dos exames científicos, técnicos de laboratório e realizar as investigações forenses, que sejam solicitadas por um fiscal ou encomendadas por ordem jurídica, segundo o artigo 82. Também vai ter como objetivo desenvolver e elaborar programas científicos de investigação e criminalística, ou também científico, aplicando os resultados de tais avanços, segundo o artigo 82, número 12. O Instituto de Investigação também nos vai trazer uma relação que vai ter com o direito com a medicina através do Código Penal de Direito Penal, com uma comprovação da morte real segundo suas causas, a diferença entre a morte súbita e uma morte violenta, e as causas mais frequentes de ambos, como autópsia médica legal, reconhecimento de determinadas lesões e sua classificação, técnicas para o reconhecimento de delitos sexuais, como suas sequelas imediatas e imediatas, o estudo de recém-nascidos ou de emergidos mortos, com conceitos minerais e psiquiátricos, forenses, e informações científicas sobre os exames de produto biológico, manchas e métodos de investigação a ser utilizado. Nos vai trazer uma pequena diferença segundo a medicina e direito, onde cada um vai ter sua especificidade, mas junto do contexto jurídico, vão ter um papel importante para determinadas ações. A medicina nos vai dizer que é um conjunto de conhecimentos destinados a prevenir enfermidades e reparação da saúde das pessoas, e o direito é um sistema de normas suscetíveis à sanção coercitiva que regula a organização da sociedade em relação às pessoas. Isso vai incluir tanto a medicina legal e a medicina legal forense. Mas vai ter uma pequena diferença entre essas duas, onde nos disse que o médico legista pode trabalhar em diferentes áreas, realizando exames para empresas privadas e outros serviços, e o médico forense vai estar mais vinculado a resoluções judiciais, já que seja por delitos investigados ou pela polícia ou processos comuns. E agora vamos a ver que ambas especialidades vão aplicar o conhecimento jurídico a problemas jurídicos. Acá vamos a ver que a jurisprudência médica é uma rama do direito onde vai ter como objetivo estudar ou se identificar as informações relacionadas a normas e leis para a prática da medicina. E as lesões vai estar a agressão física, de qualquer maneira, que pode nos indagar que seja induzida por uma pessoa como um terceiro. E na medicina laboral vamos ver que é uma especialidade médica onde vai tratar assuntos laborais clínicos. A tanatologia vai ser o estudo pós-morte que cada paciente, cada pessoa pode apresentar, e como vai reagir seu corpo às modificações que vai ter após sua morte. A asfixiologia está mais ligada ao enforcamento e ao estrangulamento, o estudo dessa área, e a sexologia médica legal vai estar mais relacionado a ocorrências médicas legais que vão ter como entidade a reprodução humana, que pode estar representada com aborto, com estupro, com infanticidade ou uma ausência paterna também. E a criminalística, também chamada de científica, vai ter como base a ciência para estar resolvendo todas as questões jurídicas de cada caso. Bueno, hablamos de la medicina legal. Es una definición de las órdenes jurídicas con la medicina, el conocimiento médico biológico, y va a aplicar en problemas jurídicos en sí el penal, civil, laboral y el familiar. El propósito de todo eso, de la medicina legal con el jurídico, el conocimiento del médico, es aclarar, esclarecer los hechos presuntivamente delictivos y mejorar la administración de la justicia, contribuye a la paz social y también a toda la sociedad. En la medicina legal tenemos la finalidad de establecer un diagnóstico
sobre todo, adquiere el carácter de prueba. Hay muchas definiciones, entonces yo voy a enfocar en la más que me llamó la atención, que es resumidamente de Raimundo de Castro y Bachiller, que habla que la medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos y sus ciencias auxiliares de la investigación, interpretación y desenvolvimiento de la justicia social. Hay otras definiciones, pero voy a enfocar en esta porque es la más objetiva. En la medicina legal podemos concluir que es un conjunto de conocimientos empíricos de observar la convivencia, biológicos y médicos, y al servicio del derecho, usando la ciencia teórica dogmática para resolución de conflictos jurídicos, con las normas jurídicas, y la buena o correcta administración de justicia, con el carácter de prueba. El objetivo de la medicina legal, de acuerdo con Hoffman, él tiene una definición que la ciencia que tiene por objetivo el estudio de las cuestiones que se presentan en el ejercicio de la jurisprudencia civil o criminal y cuya resolución se afunda exclusivamente en ciertos conocimientos médicos previos. Y toda la importancia de la medicina legal se va a aplicar la ciencia médica e ilustrar parcialmente a los tribunales de justicia con el carácter de prueba, que es súper importante, pues si está la investigación para determinar con exactitud las características de un delito cometido, sea de cualquier naturaleza, característica de soporte técnico suficiente para ayudar o diagnóstico preciso sobre la circunstancia en que se produjo el crimen o un acto ilícito, aparte de establecer la autoría del sujeto y posteriormente condenar. Entonces, los problemas penales, civil, laboral y familiar que envolven la medicina, hay esta división, porque en el penal ayuda en el descubrimiento de la verdad de hechos delictuosos, que son el conjunto de normas jurídicas con la capacidad de punir. Entonces, ahí se cuida de los delitos, asesinatos, homicidio, entre la medicina forense. Y ya en el derecho civil interviene en la determinación de incapacidad jurídica de las personas, o sea, el derecho de la vida de la persona, la integridad física y mental. Y los derechos laborales, que creo que es lo más frecuente, que es califica incapacidad laboral, invalidez y prestaciones de servicio de seguro. Tiene que tener un cuidado con la disimulación, envolve el psiquiátrico, envolve accidentes laborales, donde hay que tener una pericia para tener un documento de invalidez a esta persona. Y el derecho familiar, que es solución de problemas de paternidad, que es el DNA, toda la genética. Listo, muy bien. ¿En Bolivia o en Bolivia? En Bolivia es Pazman. Es Pazman. José Pasamán. Pazman. Y Ambrosio Paré. ¿De dónde? ¿Ah? César Ambrosio Paré. Ambrosio Paré. ¿Del mundo o de Bolivia que estaba hablando? Del mundo. ¿Ah? Del mundo. De Ambrosio Bolivia. Paré. Entonces, Ambrosio Paré, que había hablado que había de los escritos, sí, porque él fue la persona que desarrolló en un libro y algunos papeles todo que es relacionado a toxicidad, lesión,
em partes do corpo como intestino, pulmão, coração, essas coisas. E ele foi o primeiro a dizer que era uma medicina legal ou forense. E também seus livros, Sim. sim, e foi também responsável por seus livros, através de seus livros, que as universidades, principalmente da Alemanha, que foram uma das primeiras a desenvolver a medicina legal através de seus estudos. Aquí prácticamente en Bolivia hay representantes, pero pocos, como por ejemplo Michel Huerta, es cochabambino, Paz Solán es paseño, son los médicos legistas reconocidos en Bolivia, no hay más. ¿Ya? Entonces, prácticamente, como sus compañeros dijeron, ¿no? Más antes se hacía un programa mediante el Tribunal Supremo de Justicia, se mandaba un programa para que distintos médicos se sorteen para poder hacer las valoraciones médico-legales a los pacientes para coadyuvar a la justicia. ¿Ya? Pero ahora prácticamente hay una sociedad de medicina legal que es capaz. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los padres de la medicina de Bolivia? Hoy ya me confundí de Perú. César Lombroso. César Lombroso. Y José Pasamano. No, también, ¿no? Pero también el Ambrosio Faré es del mundo, es el primero, es el fundador. Sí. Entonces, el real de Bolivia es César Lombroso. César Lombroso. El Pasamano. Doutor, nós fizemos uma pesquisa e eu estava curioso e o número de pessoas que hoje são legistas, são médicos legais em Bolívia, nós chegamos a uma conclusão que há 35 médicos legais em Bolívia para 12 milhões de pessoas. ¿Es verdad eso? Es poco, sí, no hay muchos. No hay muchos. Esto más que todo por el enfoque en cuanto a salud pública, digamos. Sí. ¿No? También la rama es un poco más complicada. Muchas veces decían que es menos remunerada, pero no. Al ver una carencia de médicos profesionales en el área legal, también es mejor remunerada que otros. Por ejemplo, todos se enfocan en el área quirúrgica, cirugía, ginecología, y han colapsado ya los hospitales. Hay muchos médicos especialistas en ese área que están sin trabajo o están trabajando en hospitales con un salario de médico general, ¿no? Entonces, ustedes cuando hagan la especialidad, escojan especialidades raras que no existen. Y eso es lo que siempre mi hijo está en tercer año de medicina, siempre eso lo digo, ¿no? Escoger una especialidad rara donde te busque el trabajo y no tengas que buscarte vos trabajo. Sí. ¿No es cierto? Y tengo un compañero, tal vez es el docente de ustedes, el doctor Diego León. Sí, neurología. ¿No ve? Sí. Ese cuate ha ido a México a hacer la especialidad. De neurología. No, es neurocirujano. Sí. Muy solicitado, capísimo. Sí, es capísimo. Entonces, y otros colegas que tengo que son ginecólogos, por ejemplo, ¿no? Están en liga final y están llamando a cirugías, cualquier cosita llamame. Entonces, hay que saber escoger a esa altura, escoger una buena especialidad, ¿no? Por ejemplo, cirugía, puedes hacer cirugía general, una subespecialidad en oncología. Obviamente, el tiempo también es mayor, sí, ¿no? Entonces, hay que priorizar y analizar eso antes de que ustedes decidan hacer una especialidad. Ya no hagan cirugía general y se queden ahí, no hagan ginecología, peor pediatría, no hagan. Ya está ocupado, no sé cómo se le hace. Doutor, Ambrosio Faré também se baseou muito em relatórios jurídicos, ¿no ve? En Brasil, los médicos legales, no hay muchos médicos legales porque las personas no aprueban las pruebas públicas. Entonces, la cantidad de médicos legales en Brasil mismo, es un poco... Hasta antes, por ejemplo, en los hospitales de seminario no había forenses, ahora ya hay médicos legistas, ¿no? Por ejemplo, el hospital Viedma tiene su morgue, ¿no es cierto? Sí. O sea, que hacer la valoración. A veces solicitan peritajes, los mismos pacientes entran, por ejemplo, con una neumonía y terminan dializando. ¿Cuál es el motivo? Entonces, ahí hay casos donde interviene el médico legista, ¿no? Sí. Hay que hacer primero una auditoría y entra lo que es el médico de salud ocupacional, entra lo que es el médico legista. El médico de salud ocupacional se dice si no ha habido vulneración de protocolos mediante auditorías internas. Y esos son designados por el CEDES y los peritos pueden ser designados desde la Fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, este tipo de área de lo que es la medicina legal y forense, más que clínico, quirúrgico, es más que todo público, es más que todo un apoyo a la salud pública y un medio de apoyo diagnóstico al derecho.
Ya, vamos a, bueno, he tratado de hacer un resumen. Desde la coordinación me inspiró de que tenemos que hablar acerca de normas legales hasta el año. Bueno, el semestre pasado no he hablado mucho de lo que son las normas concordantes a lo que nos interesa como el área de medicina legal. Ahora vamos a hacer mucho énfasis y he visto de que es bastante importante conocer de esto, por lo menos lo básico, ¿no? Sí, sí. El tema va a ser normas legales concordantes con la medicina legal. Les he enviado, ¿ustedes tienen el grupo de WhatsApp? Sí. Sí, ¿lo ven? Les he enviado el libro. ¿No tienen? ¿No tienen? Entonces, enviar al otro grupo. Creen el grupo de WhatsApp, les voy a enviar la bibliografía, les voy a enviar las diapositivas porque yo les voy a decir semana antes del examen de qué página a qué página vamos a hacer el examen. Las diapositivas que vamos a tomar en cuenta. Ya, hay muy poco tiempo para poder avanzar porque el 27 es el examen. Sí. Entonces vamos a tratar de apresurarnos el avance. ¿Ya? Hemos hablado en la anterior clase de lo que es la pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? En el ámbito jurídico se maneja eso. No podemos decir que un contrato laboral, no podemos decir que una resolución, un decreto supremo, un decreto ley puede estar por encima de la Constitución Política del Estado. La ente suprema, la ente matriz de todas las leyes, decretos, resoluciones, contratos, es la Constitución Política del Estado. Posterior a eso le sigue lo que son los tratados de leyes internacionales. ¿Ya? Bajo ese tenor, tenemos normas concordantes a la medicina legal, las cuales nos avalan nuestra función y las cuales también nos cuestionan. En este sentido está como pilar fundamental la Constitución Política del Estado, interviene lo que es el Código de Salud de Bolivia, el Código Civil y su procedimiento civil, el Código Penal y su procedimiento, y hay una resolución ministerial, la 0231 y la ley 3131 que está por último, ¿no es cierto? Esta ley prácticamente está realizada en base a los derechos y garantías constitucionales que están establecidos en la Constitución Política del Estado. ¿Cuándo se ha promulgado la nueva Constitución Política del Estado? ¿Alguien sabe? Esa ley ya no da examen. No vale, entonces no estamos diciendo derecho, pues. En febrero, pero tenemos que saber que eres boliviano. En febrero del 2009. ¿Cuántos artículos tiene? Podría hablar. ¿Cuántos artículos tiene? Es probable. Porque en el otro grupo hay una abogada. ¿No tenés? ¿Quién es abogada? ¿Vos? ¿Cuántos artículos tiene? No es su área, doctor. No es su área. Es trabalhista, es diferente. 411 artículos. ¿Cuántos dices? ¿Cuántos? 411. 411. 411 artículos. No, sí, es poquito. Vamos a hablar acerca de lo que nos dice el Código Civil. ¿Ya? Nosotros prácticamente hemos hablado en el ejercicio legal de la medicina. Nosotros, ¿qué necesitamos? Tenemos requisitos que nos exige el Ministerio de Salud para ejercer nuestra profesión legalmente. Y entre esos está el título académico, que te lo va a entregar la universidad. Necesitas una resolución del servicio social rural obligatorio. Esto ustedes hacen al finalizar el quinto o décimo semestre, ¿cierto? El área rural que va a ser por 3 meses. Esta resolución les va a entregar lo que es el SEDES, Servicio Departamental de Salud. Posterior a esto van a tramitar presentando el título académico, el certificado, la resolución administrativa del Servicio Social Rural Obligatorio, el título de profesión nacional. Posterior a eso tienen que hacerse la inscripción y obtención de su matrícula, la matrícula que se tramita en el Ministerio de Salud. Una vez que tengan todos estos requisitos, tienen que apersonarse en sedes para que les den el registro profesional institucional, que es el RPI, y con toda esa documentación se hace la inscripción al colegio médico. Ustedes, para ejercer en un debido departamento, o sea, si ustedes van a ejercer en Cochabamba, la inscripción lo tienen que hacer en la departamental de acá, de Cochabamba. No les sirve la colegiatura de Cochabamba para ejercer en Santa Cruz o para ejercer en Belo. ¿En Brasil? No. Departamental. ¿Cómo podemos ver con él? Sí, en Brasil así también. En el colegio médico, cuando Si você- cuando se van a inscribir ustedes, les van a emitir una matrícula. ¿Ya? Esa matrícula, mediante instructivo del Ministerio de Salud, es obligatoria
obligatorio tener todos los médicos para poder hacer la extensión de un certificado médico. ¿Ya? Entonces, tú, si vas a ejercer, digamos, tú eres de Beni, ¿no es cierto? Vas a ejercer en Beni, tienes que colegiarte en Beni, no tienes que colegiarte aquí. Sí. Porque tu matrícula del colegio de aquí no te sirve. Además de que tiene un costo elevadito, pues de $100 $200. En Brasil, cuando una persona es de un departamento, puede hacer su inscripción hasta 2 departamentos. Por ejemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. No puede ser un tercero. ¿Acá en Bolivia también es igual? ¿O No, tienes... no. Aquí solamente hay una sola ente que es el Colegio Médico Nacional y tienen sus filiales, ¿no? Sí. Filiales departamentales, como ser Cochabamba, Oruro, Potosí, Sí. pero no tienen región. Ahora ya es regional, mejor dicho. Ahora ya incluso en Valle Alto, en Quillacollo, hay en Sacaba también Colegio Médico. Entonces ahora se está volviendo más sectorial. Pero el hecho que tú te tramites en Valle Alto, por ejemplo, particular, te sirve para el departamento de Cochabamba, pero no así para Beni ni para Santa Cruz. Tienes que hacer la cancelación y nuevamente tramitar particular en el Colegio Médico de Santa Cruz. Cambio, un trámite legal. Tiene un costo también. Entendí. Porque en Brasil podía hacer 2 departamentos. En la Constitución Política del Estado, en sus derechos y garantías fundamentales de todo boliviano y boliviana, en su artículo 15 menciona: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. ¿No es cierto? Bajo este acápite y los posteriores más que vamos a leer, en la 1152, la ley 1152 de la en la ley 1152 nos prohíbe, ¿no es cierto?, rechazar pacientes, totalmente prohibidos de rechazar pacientes. Todo paciente ya esté en emergencia de un servicio público, privado o seguridad a corto plazo, tiene que ser por lo menos estabilizado según capacidad resolutiva. No podemos rechazar pacientes. Al rechazar, prácticamente nosotros estamos incurriendo en negligencia médica o omisión de socorro, ¿no es cierto? Porque el bien jurídico protegido de la Constitución Política del Estado es la vida, ¿no es cierto? Entonces estamos yendo contra eso. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica. Ahí tenemos que hacer mucho énfasis porque, como les dije, la ley 348, la ley para las mujeres libres de violencia, es ambigua. Pareciera que fuese netamente para las mujeres, pero no es así. Yo he presentado una tesis prácticamente objetando esta ley. ¿Por qué? Porque en la Constitución, en los principios, dice derechos a la igualdad, ¿no es cierto?, a la equidad. ¿Hay igualdad cuando una mujer tiene una ley que le proteja y un hombre no tenga? No hay. En la Constitución te dice el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Pero cuando una mujer incluso se autolesiona para poder aparentar que ha sido agredido por un varón, viene la policía, ingresa a tu domicilio, te lleva arresto de 8 horas y en 8 horas ya está notificado ante el fiscal, en 24 horas ya sale tu resolución, tu sentencia, ya estás con detención preventiva. Por etapa investigativa, 6 meses te van a llevar al aula. ¿Dónde están nuestros derechos a la defensa? ¿Dónde están nuestros derechos a la presunción de inocencia? ¿No es cierto? Entonces, se vulnera. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos eso. Siempre tomen en cuenta esto. Nosotros, en la Constitución está escrito que tenemos el derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. En este caso, a veces los mismos médicos internos, más que todos los varones, son acusados, o bueno, son procesados por violencia sexual o psicológica. Se ha visto un caso, por ejemplo, en Pisa, donde el interno llega a su rotación para hacer su servicio rural, la auxiliar de enfermería le empieza a gritar. Y como su derecho a la defensa, el interno dice: por favor, señora, déjeme actuar, yo sé lo que hago. Eso ha sido suficiente para que inicie un proceso y lo han cambiado de lugar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por acoso psicológico. Entonces hay que tener mucho cuidado. En Bolivia se interpreta mal esta ley 348. Un poquito más de tolerancia y pienso que ya nos van a cambiar.
En su parágrafo 3 nos indica: el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción o omisión que tenga objeto de degradar la condición humana, causar muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí nos pone mucha énfasis en lo que es la acción y la omisión, ¿no? La acción es lo que hacemos y la omisión es lo que dejamos de hacer. Aquí no tiene que haber ningún tipo de discriminación, ¿ya? En sus hospitales donde trabajen siempre va a haber personas con discapacidad, personas embarazadas, mayores de edad, a los cuales mediante la ley 1152 se da preferencia, ¿ya? Entonces prácticamente estamos cumpliendo con lo que es, estamos previniendo, ¿no?, lo que es el tipo de violencia psicológica ya sea, o algún tipo de discriminación, que también más adelante vamos a hablar. En su parágrafo 4 dice: ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa de circunstancia alguna, obviamente. En el parágrafo 5, ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud, cada quien, para lo cual tenemos lo que es nuestro manual de funciones. En cada hospital, ya sea primer, segundo, tercer nivel o cuarto nivel, tienen su manual de funciones. Por ejemplo, a un auxiliar de enfermería, por más médicos que seamos, por más especialista que seamos, no le voy a decir: andasme un cafecito, porque no está en su manual de funciones. O tampoco le puedo decir: anda a aplicar ese inyectable, porque no está en su manual de funciones, ¿no es cierto? Ellos, los auxiliares, más que todo son apoyos técnicos, no son apoyos de aplicación de medicamentos. Eso tengo muy en cuenta. Muchas veces se ve incluso en el área rural que las auxiliares están atendiendo partos, hacen episiotomias, hacen episiotomías, posteriores hacen episiotomias mejores que los médicos, ¿ya? Entonces eso a veces para nosotros como médicos está bien, es una ayuda más, ¿no es cierto? Pero si en caso se complica, hay, aquí dice ya, corresponsabilidad. El médico, por más que no haya metido mano ahí, tiene corresponsabilidad. Si el interno también está vivo en este año, también tiene corresponsabilidad y pueden ser notificados como testigos, ¿ya? En su artículo 18, todas las personas tienen derecho a la salud. Y eso está garantizado, ¿no?, por la universalidad, por la gratuidad de lo que es el Sistema Único de Salud. Y aquí nos habla de eso, ¿no? El Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad y calidez y control social. ¿Qué quiere decir intracultural? ¿Quién está primero? Desde la persona de la región rural como la región urbana. Desde la región rural hasta la región urbana. Bueno, en la intracultural nosotros tenemos que estar dentro de la comunidad. Aquí prácticamente hace mucho énfasis en un acto de discriminación. ¿Cuándo no somos intraculturales? Por ejemplo, ustedes han notado en los hospitales, tal vez alguno de ustedes ha venido una mamá con su niño en brazos con fiebre. Pero ¿qué dice la mamá si es, digamos, del área rural? Le he bañado con alcohol, con orín y no le ha hecho efecto. ¿Lo ven? Para nosotros nos parece desagradable, pero nosotros como médicos no podemos cuestionar eso, ¿ya? No podemos cuestionar. En ese caso, si lo cuestionamos, ¿para qué lo ha hecho así? Por China, de todo, le estamos discriminando y estamos haciendo una violencia psicológica. Más al contrario, nosotros tenemos que aceptar. Bien que lo ha hecho así, pero vamos a nosotros aplicarles con medicamentos. Hasta ahí. Porque si no, te pueden procesar a tiempo discriminación. ¿Cómo voy corregir una persona siendo que puede ser una violencia psicológica, siendo que está errado, yo tengo que hacer el servicio de una forma correcta e enseñar a la mamá, siendo que tengo que llamarle la atención? Yo no entiendo. Por eso, son protocolos de atención que no están por encima de la Constitución. Y la Constitución, si tú le cuestionas, prácticamente estás cometiendo lo que es violencia psicológica. Entonces, hay formas, hay tinos de cómo decir al paciente, corregir, ¿no? O sea, para posterior no le hagas, porque puedes hacerlo con manzanilla, o puedes hacerlo de otra manera, puedes orientar, ¿ya? Pero no cuestionarlo. Ahora, en cuanto a lo que es la interculturalidad, esto lo van a ver en el área rural. Los pacientes son netamente quechistas. Y a nosotros la Constitución, a todos los funcionarios públicos,
En este caso en Cochabamba sería el quechua y el castellano. Sí. En La Paz sería aymara, castellano, y así, ¿no? Según sus orígenes que corresponden. ¿Y a qué se refiere control social? ¿Ustedes son control social ahorita? Sí, son. Pues no necesitan un credencial, no necesitan una elección democrática. Todos somos controles sociales. Es por eso que han visto sus videos de María Galindo. La conocen a María Galindo, es una loquita. Entonces, ahí. Desculpa, doctor, una duda. Ha hablado sobre que el Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intercultural. ¿Eso incluye las personas que son extranjeras también? Sí. Hay un artículo en la Constitución Política del Estado que si las personas tienen residencia por más de 2 años, prácticamente tienen el derecho de obtener lo que es el carnet del Estado plurinacional y por ende tú puedes ser beneficiario del SUS. Pero una de mis compañeras necesitaba, ya está 6 años por aquí, necesitaba el SUS porque su esposo tenía su decisión de ¿Su esposo qué? Su esposo estaba con la vesícula. Y la cuestión es que fue aquí, vive por el estado de Monclín, fue al servicio y ya tenían el carnet todo, pero no les atendieron, les dijeron son extranjeros. Ay, gracias por haber hablado de eso, porque estoy con la misma. Se puede. Prácticamente ella está rechazando, ¿no? Y está vulnerando lo que es, está atentando contra la salud de las personas, de los bolivianos. Podríamos procesar entonces a las personas. No se puede. Por eso el único requisito es, en el SUS van a leer carnet de identidades. Y en los extranjeros tienen que estar con el carnet del Estado plurinacional, que muchos tienen. Sí. Muchos tienen, ¿no es cierto? Ahora ya no le están dejando sacar el SUS. Hace como un año atrás, lo sacaban normal, lo sacaban una semana y yo presento, dejaban mi factura de yo y sacaban normal. ¿Una semana? Sí. ¿En todo? Porque el servicio de SUS está. En el día yo les hago sacar. Permiso. Entonces, con ese carnet y con el SUS, yo puedo ser atendido. Puedes asegurar. Pero vas a asegurar en un centro de salud de primer Solo nivel. que no, doctor. ¿Por qué? Porque no atiende más. Habla que los extranjeros no pueden ser atendidos, solo los argentinos. No estoy de broma. Yo tengo testigo acá. ¿Están creyendo que estoy de broma con ustedes? No es esto. Es porque miramos personas. Calma, porque o que él está hablando es muy importante, porque ya miré personas que estaban mal, estaban necesitando del servicio del SUS de Bolivia y no fue atendido. Incluso hay personas de Cuba, de Venezuela, los que estaban dentro de lo que es la UNASUR, no necesitaban el carnet de identidad, los del Estado suficiente con su credencial, con el carnet de identidad y les inscribían. Y mi caso pasó lo contrario, que saqué mi carnet, pero me pusieron como boliviano. ¿Tiene problema? Es igualito. Eso lo digo de manera de broma, porque mi carnet se nota que es extranjero, y aparte dice nacionalidad brasileña, pero en mi SUS está como boliviano, y no me deja la atención. No tenía. No. Depende de cada funcionario. Hoy en día, con esto del masismo, cada persona que entra que tiene poca formación. Y hay personas que lo que se respeta lo que dice la Constitución, prácticamente tienes todos los derechos y obligaciones desde el momento que tú has cumplido los 2 años de radicatorio en Bolivia. Entonces ya prácticamente eres un boliviano más. Y no te sorprenda que te pongan también nacionalidad boliviana, porque ya eres residente boliviano, ¿no es cierto? Pero después las cuestiones legales no tienen ningún problema. ¿Ya? Continuaremos con lo que va a ser. Fotografia. Da lei, filho. Vai quebrar bonito. Ahora, doutor. Por favor. Ela não foi atendida. En la Constitución Política del Estado también
en su sección 2 nos va a hablar acerca de lo que es el derecho a la salud y derecho a la seguridad social. Sí. En su artículo 35 nos dice: el Estado en todos sus niveles, primero, segundo, tercero, cuarto nivel, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población y a los servicios de salud. Obviamente lo está cumpliendo mediante una ley, que es el 1152, ¿no? Y así como también persona que esté en calidad de emergencia puede acudir a la Caja Nacional, aunque no sea beneficiario o asegurado. Su obligación de esos hospitales es estabilizar. No pueden negar la atención. Lo estabilizan, una vez que lo estabilizan, pueden incluso mandárselo al hospital viernes. Sí. ¿Ya? Ahora, si en caso de emergencia lo intervienen quirúrgicamente, hay cobros intermunicipales e interinstitucionales. ¿Entienden? O sea, el presupuesto del SUS le va a cancelar a la Caja Nacional de Salud. Sí. ¿No? Lo mismo sucede en la Caja Nacional de Salud. Por ejemplo, si alguno de ustedes es asegurado o beneficiario y están, por ejemplo, caso extremo, ¿no?, con un trabajo de paro, van a la institución al kilómetro 5, sacan su ficha, quieren ser atendidos, pero el médico les dice: no, vos estás bien, no, es un falso trabajo de paro, anda a tu casa. Vos haces caso, es médico. Haces caso a ese médico, te vas en taxi y en medio camino intensifica el dolor, incluso ya hay coronamiento. Te vas, ya no vuelvan ahí, a su familia digan que ya no vuelvan, que se vaya directamente a una clínica, a Los Olivos, que se vaya. En Los Olivos que se haga atender el parto y la factura que saque con el NIP de la Caja Nacional de Salud. ¿Ya? Entonces, en su historia clínica se está estableciendo que ha habido negligencia por parte del médico de guardia. Él no ha atendido, entonces al médico de guardia le van a cobrar para que pueda hacer la cancelación a Los Olivos. Entonces, siempre tengan un respaldo. El respaldo de ustedes va a ser: bienvenido a las 8 de la noche, aquí está mi ficha. ¿No? Esa es su importancia de que han asistido. Bueno, eso. Ahora, el Sistema Único de Salud incluye ya la medicina tradicional. Algunos de ustedes han debido estar en primero, segundo nivel, o la Caja Nacional, o en el tecnológico, o en Manuel Ascenso Villarreal, que es el Hospital de Pediatría. Ya hay un consultorio de medicina tradicional. Más que todo, esto está obligando a los centros de salud integrales de primer nivel, donde tú, como médico, si no solucionas, puedes hacer interconsulta mediante una hoja de referencia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que este médico tradicional, uno, para ser habilitado y considerado como tal, tiene que estar inscrito en el Sobometra. ¿Qué es el Sobometra? Que me responde no al examen, que se va. Sobometra es la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional. ¿Ya? Y además de que tiene que estar inscrito en el CEDES, porque el CEDES tiene una lista actualizada de todos los médicos tradicionales. No cualquiera puede ser médico tradicional, ¿no? Entonces tiene que acreditar con los años de experiencia. Pero este médico tradicional no puede recetar, por ejemplo, paracetamol, ¿no? Tiene que utilizar todo lo que son sus usos y costumbres de lo que es la comunidad indígena, originaria y campesina. Puede utilizar mates, puede utilizar hierbas, ¿no? Pero nada de medicamentos. En su artículo 36, el Estado garantiza el acceso al Seguro Universal de Salud. ¿Ves? El Estado está garantizando. Y a ustedes, ser residentes de más de 2 años, tienen que garantizar y tienen que ser beneficiarios. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud y los regulará mediante ley. Constantemente se emiten lo que son las políticas públicas de salud, ¿no es cierto? Como por ejemplo la política SARS, ¿no es cierto?, que tiene sus 4 pilares fundamentales: integralidad, interculturalidad, participación social y equidad. ¿Equidad? ¿Ah? ¿Equidad? Ah, sí, equidad. No, no es equidad, es participación social. ¿Ya? En su artículo 38, los bienes públicos de salud son de propiedad del Estado. No se puede privatizar, así como por ejemplo yacimientos, una época lo han privatizado, ¿ven?
Nadie puede ser dueño de los estados, porque el viernes nadie se puede dañar. Peor todavía, nadie puede alquilarlo. Es del Estado, es de todos los bolivianos, es para el beneficio de todos los bolivianos. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la visión de lo que es el sistema único de salud? Que todos los hospitales, ya sean de primer, segundo o tercer nivel, trabajen 24/7, por 7 días de la semana y 24 horas. Actualmente, primeros niveles se está clasificando en 2 tipos de establecimientos públicos: centros de salud ambulatorios y centros de salud de primer nivel integrales. Esos integrales están trabajando, por ejemplo, de lunes a domingo y las 24 horas. Y tienen algunos las especialidades básicas, como ginecología y pediatría. Lo que no sucede con lo que son los ambulatorios. Vamos a ir a los más grandes. En el artículo 39 nos habla de lo que es: la ley sancionará acciones y omisiones de negligencias en el ejercicio de la práctica médica. Aquí ya nos está hablando de lo que, si no hacemos bien las cosas o no hacemos lo que deberíamos de hacer, podemos ser procesados. Al no inscribirte al SUS, vos cumpliendo con los 2 años, estamos cometiendo la negligencia médica. Al no haber operado a su amigo de su compañera, también hemos cometido negligencia médica. ¿No es cierto? Artículo 40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones. ¿A qué se refiere con esto? Prácticamente nosotros tenemos comités locales de salud. Esos comités locales de salud prácticamente están encargados, como parte del control social, de implementar y hacer implementar políticas públicas, de hacer respetar y prevalecer los derechos y deberes de los pacientes, de hacer prevalecer los derechos y obligaciones también de los médicos, ¿ya? Y de hacer prevalecer lo que es la ley 1152, por ejemplo, ¿no? Porque la ley 1152, por ejemplo, ¿qué dice? Tenemos que tener atención preferencial para los discapacitados, mujeres embarazadas y adultos mayores, ¿no es cierto? Pero muchas veces se malinterpreta esto de lo que es la toma de decisiones. Más que todos los controles sociales, y van a ver en algunos hospitales, están enfocados en venir a ver a qué hora ha entrado, a qué hora ha tiqueado, a qué hora se está yendo, qué están haciendo, si están bien vestidos, ¿no? Se ha tergiversado la función del control social y la participación activa de lo que es la comunidad. En el artículo 41, el Estado garantiza el acceso a la población a medicamentos. ¿Ya? Prácticamente el Estado puede subvencionar, podemos tener una fábrica, pero tiene que promover el Estado. Y en caso de que no abastezca, el Estado tiene la obligación de comprar. Ahora aquí, el derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser exigido por derechos de propiedad intelectual. ¿Qué pasa si, digamos, un boliviano fabrica una pastilla, una sola pastilla que cure la diabetes? Él no puede decir, ya, yo quiero recibir 1 millón de cada pastillita o de cada diabético, o si no, no los voy a dar, no puede. No hay derecho a la propiedad intelectual. Si se fabrica y se llega a conocer esa pastilla, prácticamente es de comercialización. No puede adueñarse del que ha fabricado. ¿Ya? Pero yo no debería patentear mi diagnóstico. No se puede. No se puede. Porque es en beneficio de la población. Solamente en casos de medicamentos. Solamente en esos casos. Mire lo que dice aquí. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual y comercialización. De inmediato, doctor, de inmediato. O sea que no puedo, digamos, encontrar la cura para el cáncer. Ya. ¿No puedo patentarlo? No puedes patentarlo. Pero obviamente va a llegar en los registros, va a estar tu nombre como la que ha fabricado. Pero doctor. Pero, por ejemplo, de farmacología, la doctora me explicaba que demoraban como 25 años en armar un medicamento. Y obviamente invertían dinero. Entonces la patente era para que vos te remuneres de todo lo que has invertido. Claro, o sea, con esto no quiere decir que le van a dar en forma gratuita, ¿no? O sea, vas a poner un costo, pero un costo razonable. Tiene que ser costo-beneficio, ¿no? Claro. Si tú le vas a curar y ponle, por ejemplo, por tableta unos
como estaba en esa época del COVID, unos 1.000 bolivianos, si una tableta va a curar, yo voy a comprar. ¿Cuántos diabéticos tenemos en Bolivia? Van a comprar, y ese va a haber remuneración para vos, va a haber, o sea, no es gratis, ¿no? Pero no, digamos, no puedes decir, esto lo he fabricado, lo ha curado mi mamá, pero no lo voy a vender, y me voy a ocultar el secreto. No puedes. Eso sí. ¿Ya? Y otra cosa, el Estado garantiza el acceso a la población a los medicamentos. Y cuando el Estado no tiene, o sea, por ejemplo, en el Hospital del Sur, no hay un tipo de medicamento, no hay paracetamol, el paciente va y se lo tiene que comprar. El Estado le devuelve lo que el paciente gastó. Debería. Porque el Estado no tiene. Debería. Por eso estamos discutiendo, ¿no? Cada año los médicos salen en marcha. ¿Por qué? Para que haya, digamos, el 10% de las ganancias del TGN, para que nos den un techo presupuestario del 10% del nacional, y no nos dan. Tengamos en cuenta de que hay dos gobiernos autónomos aquí. La gobernación, que ahorita está presidido por un masista, no me acuerdo su nombre, el mundo creo que es Humberto, ¿no? Humberto, el gobernador. Él se tiene que encargar de abastecer con insumos, medicamentos a hospitales de tercer y cuarto nivel. En este caso, él se encarga directamente de la separación de los equipos de rayos X, tomografía, ecografía, medicamentos, insumos de piel, de lo que es la escuela de gastroenterología boliviano-japonesa, también, ¿me entienden? Lo que son los del segundo nivel, Hospital del Sur, Norte, Cochabamba, centros de salud de primer nivel, se hace cargo Manfred Zedespite, que se va a cargo. Y actualmente Manfred se ha aplazado, todos parece que tragan cable con sus características, no hay medicamentos. No hay medicamentos. Y ahí prácticamente está incumpliendo, ¿no?, la gratuidad, porque si no tienes ciprofloxacina en un hospital, ¿qué va a hacer? El paciente se va a ir a comprar por la vía externa, ¿no? Pues ya no es gratis. En la caja se devuelve. En la caja devuelve. ¿En la caja nacional? Sí. Sí, Es que seguro devuelve. sí, aquí también en la otra caja, en la Cordes. Hospitales públicos, La Cordes, lo bueno es que no tiene, digamos, medicamentos de levotiroxinas, por ejemplo, ¿no? Te dan la receta y vayas a recoger a farmacólogo. Exacto. Esas son políticas públicas de salud que está implementando el gobierno, porque no pueden hacer. Lo mismo que, por ejemplo, tú eres una gastroenteróloga, viene la paciente, eres egresada recién el año pasado, viene la paciente, necesita una colonoscopia, tú tienes ahí el equipo, entonces tú no puedes direccionar, eso también es delito. Nosotros no podemos direccionar, ya sabes que el colonoscopio está mal, venite a mi consultorio estatal de 4 a 6 atiendo, eso ya es un delito, te pillan, es delito. Extender una receta, por ejemplo, en blanco, sin el logo institucional, también es delito, porque todos van a decir que tú estás direccionando a tu farmacia. Cuando tú das una orden de ecografía, andate a tal lugar, estás direccionando. ¿Por qué? Porque hay un deshacimiento económico. Porque el mismo ecografista te va a decir, si tú me mandas para hacer una ecografía de abdomen, yo voy a cobrar 200, te voy a dar 50 vos por ganar el 50. Y hay aquí más mercantilistas. Ni siquiera puedo, digamos, direccionar a un ecografista porque yo estoy pensando en un paciente y ese ecografista cobra más barato y bueno, no puedo hacer. Puedes, pero no sigues, ¿no? Dale la dirección, pero no sigues. O sea, hay que decir bien el mal hecho. Sí. No sé. ¿Ya? Generalmente los pacientes también piden una indicación para hacer las recetas. Sí, después de la pregunta, sí. Artículo 42. La responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación, práctica en la medicina tradicional, ¿no? Rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Aquí prácticamente lo que les acabo de decir, ¿no?, que los médicos tradicionales tienen que utilizar sus conocimientos ancestrales, no pueden utilizar medicamentos. Sí. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos pueden preparar, digamos, lociones como por ejemplo hay para friccionarse con colas de lagarto, colas de caballo, no sé qué hacen, ¿no? Sus cremas también hacen, pueden, pero no tiene que haber químico, no tiene que haber ningún tipo de droga, solamente es natural. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantiza la calidad del servicio. ¿Cómo? Mediante auditorías también.
Artículo 43, la ley regulará, esto es lo que les estaba hablando, no sé si este grupo, ¿no? ¿Cuándo llega a ser delito este artículo? Por ejemplo, la ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia. ¿Cuándo llega a ser delito esto? Cuando ya deja de ser gratuito, cuando ya esté cobrando. Ahí ya se tipifica en el Código Penal como trato y tráfico de órganos, ¿cierto? Entonces, hay que leer e interpretarlo muy bien. Artículo 44. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico de laboratorio sin su consentimiento, ¿ya? Salvo peligro inminente de vida. Obviamente, si está, digamos, choqueado, tiene un shock hipovolémico o un TEC grave, no voy a pedir que firme su consentimiento, ¿no es cierto? Procedemos. Pero, en el área, por ejemplo, en el área de la salud pública, ya sea en primer, segundo, tercer nivel, ustedes siempre hagan firmar un consentimiento informado. Eso les va a librar de responsabilidades legales de aquí a futuro. Hasta incluso se ha planteado en esta última reunión del CEDES que tengamos que hacer firmar las tomas del Papa Nicolau. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha visto un caso en el hospital del sur, si no me equivoco, donde la paciente viene, quiero hacer la toma del Papa Nicolau, y el médico dice muy bien, el procedimiento es así, le explica, ¿no? Lo bueno es que él ha puesto su historia clínica, ¿ya? A solicitud de la paciente, también hace la toma del Papa Nicolau. Realiza el procedimiento, pasa un día y ella dice a su vecina, el doctor me ha manoseado, yo no quería, él me ha forzado para el tratamiento. Es bueno, si no tienen la hoja de consentimiento, ustedes siempre hagan firmar en la historia clínica. Y ese doctor había detallado todo lo que le decía la paciente, ¿no? Entonces, eso le ha librado, porque directamente va a ir, no va a ir directamente al proceso penal. Se hace el proceso penal si ella va a la policía o al Ministerio Público. Pero se hace un proceso administrativo si ella denuncia al director. El director pide un informe, el informe va a coordinación de SED, coordinación de SED va hasta lo que es el CEDES. Y en el CEDES va a llegar a la mano del sumariante, va a pedir un informe y hay, bueno, la sanción cuando es administrativa puede ser económica o si no con sanción de suspensión de 30 días de trabajo sin derecho a salario. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con el cliente informado siempre, hasta para sacar uñeros. Dos preguntas, doctor. La primera, en este caso que había hablado, la persona hizo de forma maliciosa, gracias. ¿El médico puede hacer alguna cosa relacionada a la mujer? ¿En qué sentido? La prisión, difamación, se puede, así. Se puede. Obviamente, ¿no? Si ella no demuestra, por les digo, si ella no demuestra lo contrario, sino para cualquier denuncia, si ustedes son la parte de denuncia, tienen que tener los respaldos. Porque si no tienen las de perder, les van a procesar por falsedad material, falsedad ideológica, por lo que es ¿cómo se llama? Atentar contra la dignidad, el buen nombre, la honra de la persona. Ya difamación y calumnia. Segunda pregunta. Dentro que estaba hablando del salvo peligro inminente de su vida. Una persona tuvo un accidente automovilístico, está inconsciente, tiene que hacer una cirugía, si no irá a fallecer. Después de la cirugía, la familia llega y descubre que es un testigo de Jehová. ¿O qué ocurre? No quites espaldas con esto, por el derecho a la necesidad más que todo, ¿no? Que había peligro de muerte. Y estás protegiendo vos el bien jurídico protegido que es la vida, el derecho a la vida. Y eso lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, si tú no le das el primer auxilio o no procedes como deberías, peor todavía si eres una persona capacitada, estás cometiendo algo que es antijurídico, que está tipificado como omisión de socorro en el Código Penal. Lo mismo pasa con la transfusión de sangre, porque hay religiones que no te permiten, pero si está en riesgo de vida y no hay familiares, no sabes quién es de esa religión. No hay nada que pueda identificar que es testigo de Jehová. Si está en riesgo, no hay proceso. Pero en este caso, las personas que son testigos de Jehová tienen sus candecitos. Sí, es que a preguntar ahora. Pero aún así, no por una creencia vas a meterte en problemas. Por eso es preferible que te procesen por haber salvado la vida a muerto, porque ahí van a decir ausencia o omisión de socorro o
homicidio culposo. Porque tiene algunas tarjetas. De una u otra manera vas a terminar ingresando. Porque hay algunas tarjetas que identifican a la persona como testigo de Jehová. Si identificas eso. Por eso, pero ponte en ese accidente automovilístico, el paciente está inconsciente, pero lo tienes el carnet, ¿lo vas a dejar ahí? Ay, y va a morir. Y peor todavía si hay cámaras y dicen, pero si tú eres terapista, ¿por qué no lo has operado? ¿No es cierto? Y hay negligencia. Pero si en caso, digamos, tenga su carnet, tú eres consciente de que tiene carnet, pero lo has operado, ¿de qué te van a operar? ¿De qué te van a procesar? ¿Por haberse robado la vida? Y si te van a procesar, vas a salir inadmitible. O sea, en el ministerio no van a admitir. Esto no se admite. Está bien. ¿No? Gracias. Bueno, hemos hablado acerca de esto, el derecho a acceder a la seguridad social, los bolivianos y bolivianas. La seguridad social resta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, dice, ¿no? El Estado garantiza el derecho a la jubilación. ¿Ustedes están de acuerdo con la jubilación a los 60 años? Sí, ¿no? ¿Por qué? Si fuera yo paciente, sí, porque los viejitos no tienen las mismas capacidades que cuando están jóvenes, digamos. Ahora vos ponte en el zapato de profesional de 60 años. Ahí no, digamos. ¿Pero qué dices? Sí. Yo digo que sí. ¿Quién dijo? Yo digo. ¿Por qué? Porque el que se cumple los 60 años es una edad súper buena, además de un espacio para el trabajo a los que están empezando a trabajar. Hay lo ético y lo social, ¿no? Y el punto de vista jurídico. En el punto de vista jurídico, nosotros tenemos que estar actualizados. Muchos médicos de 60 años ya hacen cursos, llegan a institucionalizarse, no se actualizan, seguimos con lo mismo. Un punto en contra es eso. Otro, hay de que ya tienen problemas o enfermedades de base, donde ya les incapacita y pueden ocasionar cualquier barbaridad de sus pacientes. La parte negativa es de que obviamente, como los médicos, enfermeras, auxiliares no están dentro de lo que es la Ley General del Trabajo, no hay la percepción del 100% de la jubilación, del salario. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona, un médico, está ganando unos 20.000 bolivianos, se va a jubilar con 4.000 bolivianos. Y desde el punto de vista social, a mí me parece que sí deberían de jubilarse, pero previo examen, ¿no? Previo examen. Porque no es lo mismo que tenga un médico de 60 años que ha sido sedentario, fumatérico, chupaco, que otro que sea educado, disciplinado, responsable, que vaya al gimnasio desde estudiante, ¿no? Entonces, física y mentalmente está pues capacitado para llevar. En cambio el otro ya no. Uno es eso. Otro, ustedes que son jóvenes del espacio laboral, ustedes obviamente ahorita son solteros, tal vez algunos sean mamás, de aquí a unos 5, 6, 7 años van a ser mamás, ¿no es cierto? O papás, y van a tener que dar dinero a sus hijos. Pero ¿qué hacen los de 60, 65, 70 años? Están ya criando a los nietos, a los bisnietos. Y hasta el hijo debe tener unos 50 años y sigue criando, ¿no? Entonces, hay distintos puntos de vista, ¿no? Desde lo jurídico hasta lo social. Entonces, aquí nosotros prácticamente no estamos lo que es en la jubilación justa. ¿Por qué? Porque no estamos hechos de jubilación. ¿Qué hora es? A muchos les veo con sus mochilas. ¿Ya se van? Ya tiene que faltar. ¿Ah? Si van a estudiar de eso, va a estar el examen. ¿Hasta aquí? No, si falta. Ya. Tem um chamado, né? Isso aí é para ele do trabalho. Nunca mandou?